bienvenidos a este seminario permanente Revolución y Guerra en España, 1936-1939 y después, que familiarmente le llamamos Revolución y Guerra para ahorrarnos un montón de aire. Este seminario se inició en el 2016 por iniciativa de Ana Laura Valcorba, a los 80 años del inicio de la Guerra Civil Española, tras la sublevación del ejército de África al mando del general sedicioso Francisco Franco contra la República Democrática Española. Estamos a pocos días del 46º aniversario. No voy a detallarles las actividades que hemos realizado, solo mencionar algunas, como la visión histórica del derrumbe español en 1939, con Carlos de Masi, Diego Pinto y Gabriel Quilici, o Tres miradas de la historia con Marina Cardoso, Graciela Saprissa y nuestro querido Julio Ruiz. Las miradas desde la cultura con el español Jesús Pérez García, la británica Catherine O'Leary y el uruguayo británico Gustavo San Román. O la Guerra Civil Española y la ficción con Natalia Docena, María de los Ángeles González y Florencia Viñole, hasta el delito Rosselli, un asesinato político con el italiano Nino Francinelli, y una presentación necesaria sobre la arqueología de la Guerra Civil y el franquismo, presentada por el español arqueólogo forense Carlos Marín, es ese después al que hacemos referencia con el nombre de este seminario. Y hoy todo ese contexto confluye en la feliz presencia de Alicia Cañazo, compartiendo con nosotros este libro multifacético, multidisciplinario, multinacional y encima bellísimo. Muchas gracias. Uno comienza el libro como caminando frente a la Gallarda, esa casa puntaesteña de Rafael Alberti y María Teresa León, por la avenida Lincoln, como medio distraído, medio ajeno, pero luego se detiene y entra con curiosidad, primero con cautela, luego con más confianza la recorre y ve a sus ocupantes despistados. Intuye la efervescencia del pensamiento y del afecto, oye las conversaciones y el contenido de copas. Siente el viento y el sol y el olor a mar y a pinos. Y cuando quiere acordarse está con ellos. Lorente y Cañazo nos han tendido la trampa y nos llevaron a los años 40 y a los años 50 a un mundo sorprendente. No se puede evitar hacer los paralelismos, Alberti, Girondo con Galeano, otro escritor artista plástico, o Alange con Quini, o a Casona con Gesualdo. Los propios autores son amalgama. Rafael Lorente es arquitecto, pero también es escritor y pintor. Alicia Cañazo, magíster en literatura latinoamericana, también profesora de inglés e historiadora. Ambos eruditos y serios investigadores que han hecho para este libro una pesquisa formidable de documentos, imágenes y testimonios. Pero no hablemos más, que queremos que Alicia nos cuente estas historias en torno a la Gallarda. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha y esto no lo necesitas. ¿Esto no lo necesito? Bueno, qué bárbaro, mucho más cómodo. Bueno, muchas gracias Nagui por lo que me recién tu presentación. Y bueno, tengo mucho gusto en hacer la presentación de este libro que pensamos con el arquitecto Rafael Lorente Burell, cuyo título completo, bien largo, por cierto, es Alberti, pintor poeta, Bonet, arquitecto, Mandelo, fotógrafa, historias en torno a la Gallarda. Eso es todo el larguísimo título que lo hacemos el resumen en historias en torno a la Gallarda. Es que el título intenta el libro, que es un libro de arte, vamos a aclarar antes que nada
que este es un libro de arte. Y como muy bien dijo Nagui recién, es un libro multidisciplinario. Es un libro que abreva de la literatura, de la pintura, de la crónica, de la memoria, de la historia como tal también, en el sentido más estricto, y que se plantea contar a partir de una imagen convocante. Esta es la tapa del libro, ¿no? La tengo acá, y yo me doy cuenta, y la tapa la tengo acá. Bien, ustedes pueden ver la tapa del libro. El fondo son los bosques de Maldonado, tomados por la fotógrafa Jean Mandelo, que es una de los 3 exiliados que protagonizan este libro. Porque son 3 exiliados. 3 exiliados que en determinado momento de sus vidas coinciden en Punta del Este, en los bosques de Punta del Este, en la zona de Cantegril, coinciden, y a partir de esa coincidencia surge un relato que es como el libro de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan. Una vida se va entrelazando con otra, formando un tejido, una red, que es una excelente muestra de lo que fue la vida cultural, política, de aquel Uruguay de mediados, de comienzos de la década del 40, hasta mediados de la década del 50, en que Uruguay fue tierra de acogida de múltiples exilios. Por ejemplo, el exilio republicano, producto de la guerra civil, aunque sea redundante, que perdió la democrática Segunda República Española luego del golpe de Estado del general Franco, una guerra terrible que se demoró desde 1936 hasta 1939, y que a partir de su terminación en el 39 generó un exilio de más o menos 500.000 personas. Entre estas 500.000 personas que fueron a Francia, que fueron a distintos países de Europa, vinieron también, por supuesto, a los países de habla hispana de América. Entre ellos, por supuesto, en primer lugar, México, con 25.000 exiliados aproximadamente. En segundo lugar, la Argentina, y en un lugar menor comparativamente, pero que en base a nuestra población tampoco es tan pequeño, está Uruguay, que recibió entre 3.000 y 3.500 republicanos exiliados. Ahora, dentro de esa enorme masa de gente que fue llegando, que fue saliendo de España, algunos en medio de la guerra, otros cuando la guerra ya había terminado, tenemos que destacar lo que es conocida y llamada en la actualidad la edad de plata de la cultura española, haciendo referencia a la conocidísima edad de oro, ¿verdad? Los siglos de oro, 16 y 17, y esta edad de plata, propuesta por un historiador español de la cultura, que abarca entre lo que es conocida o llamada generación del 98 hasta el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936, que es un corte abrupto a esa edad de plata. Es un corte realmente trágico, y que abarca, como recién dije, la llamada generación del 98, que todas coincidían, ¿verdad? El grupo del 27, en el cual incluimos a Rafael Alberti, el grupo literario y también pictórico, y también
que tiene que ver con la música, porque el 27 no es solo la literatura, como muchas veces se afirma, aunque la literatura tiene una preponderancia muy grande, y sin olvidar la generación del 14, que es la generación del modernista, que está entre el 98 y lo que sería esa eclosión que fue el grupo del 27. Y no tenemos que olvidar tampoco a la llamada generación del 36, como por ejemplo uno de sus integrantes, Miguel Hernández, ¿verdad? Bueno, todo eso se corta abruptamente y salen, dentro de esos 500.000 exiliados, sale un grupo muy importante de los llamados integrantes de la Edad de Plata. Aquí en Uruguay recibimos a unos cuantos de ellos que, si tuviéramos que hacer una muy rápida división, tendríamos que decir que hay dos grandes grupos. Tenemos por un lado los de residencia temporal, que recibieron en Uruguay en forma temporal. No voy a estar haciendo una larga enumeración porque no es el motivo de esta charla, que tenemos como ejemplo Máximo José Bergamín, que fue profesor de nuestra Facultad de Humanidades entre el 47 y el 54, y los de residencia permanente. Y voy a nombrar como figura icónica a Margarita Xirgu, que residió entre nosotros entre el 49 y su muerte en 1968. Y luego hubo un tercer grupo, que eran los que venían, que estaban radicados en Buenos Aires, donde había un mercado muy amplio, una época muy floreciente de Argentina, que sin embargo acudían todos los años o muchas veces hasta Uruguay, y entre cuyos integrantes encontramos a Rafael Alberti y María Teresa León, ambos integrantes del grupo del 27, el poeta, dramaturgo, pintor también, como lo vamos a ver, y ella, una de las grandes narradoras que está siendo redescubierta en este momento en España, que quedó muy en la penumbra durante larguísimos años. Y ellos venían desde Buenos Aires, llegaron a Buenos Aires el 2 de marzo del 40. Habían estado con Pablo Neruda, viviendo un año en París, exiliados, con un puesto en una radio, París Mundial, y vienen porque la llegada de los nazis a París es inminente, y ya eran una presencia bastante incómoda, ¿verdad? Y los riesgos eran muy grandes. Entonces embarcan en Marsella y llegan a Buenos Aires. En principio pensaban que se iban a ir a Chile, porque Neruda, en su carácter de diplomático, Pablo Neruda, les había dicho que quería que se radicaran allí. Neruda le cambian el destino diplomático, ya no puede estar en Chile para recibirlos, pero en el puerto el grupo que los va a esperar se encuentra nada más y nada menos que Gonzalo Lozada, el gran editor del exilio republicano en América, español, pero residente desde la década del 20, que se convierte en uno de los grandes editores de los republicanos exiliados. Y ya en el puerto de Buenos Aires les dice: quédense, la editorial había sido fundada, Lozada, en el 38, en el 40, tiene solo 2 años, quédense, te hago un contrato de trabajo, le dijo Alberti. Alberti está un poquito desconcertado, ¿verdad? Pero se cae, la propuesta de Neruda se cae. Y bueno, está Buenos Aires, está la oferta de Gonzalo Lozada, y por supuesto los Alberti se quedan en Buenos Aires. Y van a residir en Buenos Aires, además le dan la residencia, atención, ellos no tenían papeles,
y le van a dar la residencia a la Argentina. Y se quedan desde el 40 hasta el 63, que se van a Roma, ¿verdad? Previo a su llegada definitiva a España en el 77. Pero esos 23 años vinieron todos los años a Uruguay, todos los años. Y muchas veces se piensa que Alberti es sinónimo de Punta del Este nada más, y sus veraneos entre 46, 45, porque ya venían a ver cómo marchaba la casa, ¿verdad? Y la construcción de la casa, y el 52, que fue el último veraneo, fueron esos 7 años que veranearon acá, hasta que venden la casa. Tenían problemas económicos, las relaciones entre Argentina y Uruguay no estaban en su mejor momento, había problemas para cruzar el río, y por lo tanto ellos no, ya aparte de esos años, pero van a seguir viniendo todos los años a Montevideo y a hacer giras por el interior del país, giras proselitistas de propaganda pro-republicana, también diferentes actos en defensa de la República. Alberti y María Teresa son muy bien recibidos. No tenemos que olvidar que Uruguay, aunque no tuvo una política oficial al respecto, como tuvo México con el general Lázaro Cárdenas, sí tuvo un ambiente muy hospitalario, ¿verdad? Los refugiados llegaron a cuentagotas, sin una política clara de gobierno, pero sí con una acogida especialmente cálida por parte de los uruguayos, que se sensibilizaron enormemente con la tragedia de España y que los recibían realmente con los brazos abiertos. Y bueno, y acá tenemos al primero de nuestros protagonistas, que es Rafael Alberti, que da origen a este libro. Rafael Alberti, para hablar muy rápido, porque no quiero extenderle tanto, es mucho más, como dije recién, que sus veraneos en Punta del Este, que es la imagen que solemos tener. Rafael Alberti edita libros, por ejemplo, la primera edición de Coplas de Juan Panadero, poesía de combate antifranquista, es de aquí, de Pueblos Unidos, del año 49. Rafael Alberti también escribe en Punta del Este un hermoso cuaderno autobiográfico salpicado de poemas, llamado Poemas de Punta del Este, que se publicó recién en el 61, pero que fue escrito casi todo en el balneario e inspirado en el balneario además. Hoy que se nombran tanto a las literaturas del yo, ¿verdad? Bueno, sería un ejemplo de literatura del yo, Poemas de Punta del Este. Y además de eso, también tiene una presencia muy importante a nivel teatral. Por ejemplo, la segunda versión de la Numancia de Cervantes, con cambios con respecto a la primera, que había sido presentada en plena Guerra Civil, es una versión con agregados de comedia clásica griega. Esa versión de la Numancia se estrenó en el Teatro Solís por Margarita Xirgu en 1943, que es un dato que tampoco está muy difundido, ¿verdad? Y en el 45 se estrena la que es considerada una de sus mejores obras dramáticas, que es, se me hizo ahora una pequeña laguna, la dejamos allí, que ya va a venir el nombre, que está inspirada en el esperpento de Valle Inclán. Muy bien, el adefesio, ya vino. Ya vino el nombre, el adefesio, que
se estrena en Buenos Aires en el 45, ya Margarita Giroux lo estrena aquí, medio vanguardista, medio esperpéntica al estilo Valle Inclán. Y también se estrena aquí algo que es mucho menos sabido, La Gallarda, que es un dato que incluso yo lo he buscado en historias de la literatura española y no aparece. Se estrena su obra teatral La Gallarda en el año 62, en que Alberti se le hace una despedida de una semana cuando se va de Uruguay. Una semana entera de homenajes, y entre los homenajes está el estreno de La Gallarda con Dad Fey, la gran actriz uruguaya, en el rol protagónico, y la dirección del también exiliado José Pepe Estruch. O sea que hay dos obras dramáticas estrenadas de Alberti aquí, y la primera edición de un libro de poemas. Además de su publicación en marcha, en escrituras, en La Licorne de Susana Soca, es decir, en las revistas culturales de la época. Una presencia muy, muy intensa. Y yo a veces, cuando Jaime Clara, de la Radio Sarandí, me preguntó, si vos tuvieras que destacar lo que más te llamó la atención de la presencia de Rafael Alberti en Uruguay, más allá del objetivo que lo acabo de nombrar, ¿verdad? Algo que a vos personalmente te haya llamado mucho la atención. Y yo le contesté que tanto María Teresa como Rafael hubieran querido que su única hija, Aitana Alberti León, que nació en el 41 en Buenos Aires, hubiera sido uruguaya. Creo que es un dato que habla muy bien, o sea que son palabras de María Teresa, en la correspondencia de María Teresa está, ¿verdad? Que recogió María de los Ángeles, y creo que es un dato muy, muy significativo ese, que habla del enorme apego que tuvo el matrimonio y la pequeña Aitana también con nuestro país. Y si querés puedes ir pasando, Nagui. Aquí pueden ver en la foto la fachada de La Gallarda, que ya no está más así. Este es el mural que da origen al libro. Un mural que pintó durante el año 46, principios del 47, en la fachada de La Gallarda, la casa puntaesteña de Rafael Alberti, y que se pensó muchos años perdido. Se pensó que se había pintado por arriba y que todos esos dibujos estaban desaparecidos para siempre, hasta que se descubrió que los dueños lo guardaban con muchísimo cuidado en el interior de la casa. Esta imagen es la que da origen al libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Alberti, como poeta y pintor, frente, de espaldas, mejor dicho, al mural dedicado a sus amigos al otro lado del mar, como dice el propio mural, y a los que en esta tierra me acompañan. Los 10 paneles de esta puerta, de este panel que estaba en el frente de La Gallarda, están dedicados a distintos amigos, como por ejemplo Gonzalo Lozada, el dramaturgo Alejandro Casona, la ítalo-uruguaya Giselda Sani, Pablo Picasso y un larguísimo etcétera. Y este mural está en la casa La Gallarda, que fue construida por otro exiliado. Aquí viene el segundo protagonista de nuestra historia, que es el arquitecto Antonio Bonet. ¿Quién tomó la foto? La fotógrafa Jean Mandelo, y aquí se reúnen estos 3 exiliados dando origen a esta foto célebre, que es de la iconografía albertiana, es una de las fotos más famosas, y que por suerte el panel existe, habría que restaurarlo, está amarillento, el barniz marino que lo recubre, pero por suerte los dueños, que no cambió de familia, de dueños, desde que la compraron,
ha permanecido siempre la casa con la misma familia. Y eso también aseguró que la casa no haya sufrido esas transformaciones, a veces medio modernosas, que hacen desastres, ¿verdad? La casa se mantiene tal cual la hizo Bonet, agregaron un pabellón al fondo, pero muy armónico. En el fondo está el estudio de trabajo de Alberti, que lo llamaban el cuartito, está en perfectas condiciones y afortunadamente es bien patrimonial del departamento de Maldonado. Es declarada bien patrimonial, lo que es en cierta medida es una tranquilidad de que no pueda sufrir directamente para construir una mansión, ¿verdad?, llena de lujos, que saque una vivienda que no solo porque fue vivienda de Rafael Alberti, y otra porque es una gran obra arquitectónica. ¿Podés pasar ahí? Aquí están nuestros tres protagonistas. Alberti de espaldas a su panel, por él pintado, en el medio el arquitecto catalán Antoni Bonet, y a la derecha la fotógrafa judío-alemana y también de nacionalidad francesa, Jeanne Mandelo, que tomó la famosa foto. ¿Puedes pasar? Muy bien. Aquí vemos, aquí nos tenemos que introducir para hablar del Alberti pintor. Yo recién les hablé del Alberti poeta, que es realmente conocido, el Alberti dramaturgo. Pero Alberti también fue pintor, que es un rasgo de su biografía que no es tan conocido como el Alberti escritor. Ese vino de Cádiz, donde nació en 1902, en 1917 llegó con la familia a Cádiz y empezó a hacer copias en el Museo del Prado, a hacer copias, a pintar, con un enorme amor y no pensando jamás que se iba a dedicar a escribir, nunca. Y así hacía copias, entró en contacto con pintores importantes de la época, como Benjamín Palencia, como Daniel Vázquez Díaz, con los pintores de la vanguardia española, que ya estaba haciendo sus primeras armas en España. Él está metido directamente en el mundo del arte, de la pintura, hasta el punto de que hace 2 exposiciones en Madrid. Una de ellas en el Ateneo, una en 1920 y la otra en 1922. Y es considerado uno de los primeros pintores no figurativos en forma drástica de la pintura española. Hay cuadros en la Reina Sofía que se pueden ver del Alberti pintor, absolutamente desprendido de la figuración, como una excepción, ¿verdad?, lo que era la pintura de los años 20 en España. Allí se ve a Lorca con Barradas y un dibujo que hizo Barradas de la etapa suya vanguardista del clonismo de Federico. ¿Y por qué es importante? Porque Barradas influyó en la pintura, nuestro Barradas influyó en la pintura de Rafael Alberti en los años 20, cuando Barradas residió en Madrid y compartía con Federico, con la gente de la residencia de estudiantes, compartían las tertulias de los cafés madrileños, las tertulias de los ultraístas, a las cuales Alberti, aunque no ultraísta, aunque no del grupo de vanguardia ultraísmo, participaba también. Porque esto tiene mucho que ver. Eso lo seguimos adelante. ¿Seguimos? Eso es el estallido de la guerra civil, del cual ya he hablado, ¿verdad?, que motivó la llegada de Alberti. Pasar nomás imágenes de la guerra, ¿verdad?, la famosa imagen a la derecha de una miliciana española, uno de los famosos carteles, ahí se puede ver una garra con el símbolo de Falange Española, ¿no?, el grupito de flechas
amenazando a una mujer con su niño. Y ahora aquí vemos lo que es la reconstrucción. Voy a redondear al Alberti pintor primero para no perder el hilo y la claridad de la exposición. Alberti en el año 25 gana el Premio Nacional de Literatura porque paralelamente a su tarea, a su labor como pintor y como dibujante, empieza a enamorarse de la escritura y empieza a escribir poemas. Y él se presenta al Premio Nacional de Literatura con solamente, fue en el 24, 22 años, y lo gana con un jurado donde estaba nada menos que Antonio Machado. Lo gana con el famosísimo poemario Marinero en Tierra, publicado en el año 1925, que es uno de los hitos fundacionales del neopopularismo español del 27, ¿verdad? Es como previo al 27, pero es con Lorca el autor fundamental de la unión de la tradición popular española, del romance, de la canción, en conjunción con la nueva literatura y los nuevos aportes de la vanguardia. Y Alberti poco a poco deja la pintura. Va dejando la pintura, no de todo, sigue haciendo ilustraciones de libros, dibuja, pero está un larguísimo tiempo sin pintar, hasta que en Punta del Este, y nuevamente viene Uruguay, hasta que en Punta del Este, en el fondo de la Gallarda, en su cuartito de trabajo, renace en él con una fuerza incontenible el amor de nuevo por la pintura, al punto que la tercera exposición de Alberti a nivel mundial, dos en España, la tercera la hace acá en el año 47 en la Galería Arte Vela en Montevideo y en el 49 la Galería Punta del Este en Punta del Este. O sea, en nuestro país viene con una fuerza enorme el amor a la pintura nuevamente de Rafael Alberti, hasta llega a decir en Poemas de Punta del Este que si no sabe si no va a abandonar la literatura nuevamente para dedicarse únicamente a la pintura. No ocurrió, por supuesto, y a partir de ese momento comienza como una tercera etapa en Alberti en la que conviven en total armonía pintura y literatura hasta el final de su vida, ¿verdad? Y con una enorme fuerza, y sobre todo en el exilio en Roma, donde no va a ser tanto lo que lo caracteriza, que son las liricografías, que es una unión de literatura con pintura, de sus propios poemas, sino con obras absolutamente independizadas de lo que es el lenguaje verbal. Sobre todo con los grabadores italianos, su gran amistad con Pablo Picasso, al cual visita muchas veces. Y bueno, hice un resumen rápido del Alberti pintor y capaz que podemos ver algo después para ir ya a Bonet, que es el segundo protagonista de nuestra historia. El arquitecto de la Gallarda, Antoni Bonet, es un arquitecto de la modernidad española. Él forma parte, un alumno brillante, aún sin recibirse, forma parte del GATEPAC, que son los arquitectos que trabajan en la Segunda República Española, en la década del 30, por la renovación de la arquitectura española, que estaba muy rezagada durante la restauración borbónica y lo que fue la dictadura de Primo de Rivera. Propone la introducción de las ideas del funcionalismo y el racionalismo de Le Corbusier, de Alvar Aalto, de la Bauhaus, para que España se renovara arquitectónicamente también. Bonet participa de ese movimiento renovador del GATEPAC y va a un congreso en Atenas donde conoce nada menos que a Le Corbusier. Le Corbusier queda
tan impresionado por el joven arquitecto, nacido en 1913, y él fue al Congreso en el 33, o sea que era un arquitecto, un estudiante de 20 años. Quedó le llamó tanto la atención a Le Corbusier que le dijo que cuando se recibiera lo esperaba en el estudio de París para ser ayudante de él en París. Y bueno, y así es. Se recibe poco antes del estallido de la guerra, en julio del 36. Antonio Bonnet se recibe y se va a París a trabajar con el arquitecto, el gran arquitecto de la renovación, Le Corbusier. Y en el 37, o sea, la guerra civil, él está en París cuando llega la guerra civil. O sea, se había ido un poquito antes, trabajando con Le Corbusier. Y le piden que por favor colabore con el pabellón de la República Española, y ahí sí correspondería, ahí está, con el pabellón de la República Española, la exposición de París, que fue durante el año 37. España, en plena guerra civil, logra hacer un pabellón con José Luis Ser, con Luis Lacasa, que eran arquitectos renovadores de Catepac, y Bonnet va como ayudante para la construcción, el diseño y construcción de este pabellón que vemos aquí, que es una reproducción porque, como toda exposición, fue desmontado una vez que se terminó la misma, ¿verdad? Ahora sí podés pasar. Acá vemos a Picasso con su compañera y gran fotógrafa surrealista Dora Maar en la elaboración del Guernica en París. No se pintó en la propia exposición, sino que se pintó en otro lugar, en un estudio de Picasso, y ahí lo vemos pintando el Guernica, que luego sería instalado en el pabellón de la República Española. Muy bien, y allí vemos, son otras imágenes de Picasso. Bien, ahí está el Guernica, que estuvo más o menos como 2 meses expuesto en París, y que Picasso, como todos ustedes saben, dio la orden de que hasta que no se hubiera terminado la dictadura en España, no podía regresar, ¿verdad? O sea que una vez que fallece Franco en el 76, luego el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, lo traslada a España de regreso. Ahí vemos al escultor Alexander Calder, que también participó en el pabellón de la República Española, posando frente al Guernica. Él presentó una escultura. Bueno, estos son imágenes del exilio español. Esto es Margarita Xirgu por Barradas, lo podemos continuar. Allí vemos toda la movida artística que rodeó a Barradas, que rodeó al arquitecto Bonnet, que rodeó a Rafael Alberti en ese Madrid fermental de los años 20, ¿verdad? Y lo que habíamos hablado hoy, la influencia notoria de Barradas en el Alberti pintor. A la izquierda, un cuadro de Rafael Barradas, y a la derecha el póster o afiche o cartel, como dicen en España, del Coñac Osborne que hizo Rafael Alberti, que guarda una similitud muy notoria con el uruguayo. Ahí vemos a Rafael Alberti en su juventud, Marinero en Tierra, el libro por el cual ganó su Premio Nacional de Literatura, que hizo entrar en un cono de sombra la pintura. Esta foto es muy interesante, es Alberti con Maruja Mayo, la gran pintora renovadora gallega, con quien mantuvo una relación amorosa, y es una pintora que influida por el mundo de la vanguardia,
es considerada la mejor pintora mujer, valga la redundancia, en la historia de la pintura española del siglo XX, pareja sentimental de Alberti y que influyó muchísimo en la concepción de su libro de poemas sobre los ángeles, que es el más surrealista de los libros de Alberti, pero que tiene una gran influencia las expediciones que ellos iban a hacer a las zonas más abandonadas de Madrid en busca de desechos, en busca de hierros retorcidos, todo ese mundo subterráneo al cual iban de visita con Maruja se ve muy reflejado sobre Los Ángeles. Más de Maruja, bien. Estos son los cuadros que yo les había dicho hoy, que se consideran totalmente no figurativos de Alberti, que están en el Museo Reina Sofía. Y luego una cajita de música que Alberti ya, estando en el Río de la Plata, pintaba, ¿verdad? Pintaba muchos objetos. Seguimos, Nagui. Bueno, con Lorca, con María Teresa, podemos continuar. Seguí, con María Teresa. Esta es la gran recepción que encontraron los Alberti en Uruguay, se presentaban en los teatros, iba a los actos que le ofrecían en Uruguay. Copias de Juan Panadero, lo que yo les dije que publicó en Uruguay. Esa es la tapa diseñada por Alberti, Editorial Pueblos Unidos. Acá tenemos a Jean Mandelo. Y les redondeo un poquitito, me había quedado disculpen si a veces pierdo un poquito el hilo, porque tengo que ir coordinando con las imágenes. Nos habíamos quedado en Bonet. Bonet es el arquitecto de la Gallarda. Se va al exilio en Argentina, deja al estudio de Le Corbusier, como les había contado, y en el exilio de Argentina es el creador de la famosísima silla BKF, que no sé si ustedes, ahora va a aparecer por allí. Es esa silla que es toda de hierros, con dos, son como dos módulos de hierro ensamblados con un cuero o material de cuero en ese momento, que fue una creación, porque era diseñador de muebles también, que hizo con sus amigos argentinos arquitectos. Y empieza a construir en la Argentina, cuando llega en el año 38, empieza su carrera de arquitecto renovador. Conoce también a su esposa, Ana María Bonet, en el 43, con quien se casa, y lo que nos interesa a nosotros, viene a radicarse en Uruguay del 45 al 48 como integrante contratado por la empresa argentina que había comprado los terrenos del Parque Lucich en Punta Ballenas, para que se encargara del loteo y urbanización de lo que ahora es toda la zona de Punta Ballenas. Y ahí hace una obra magnífica, respetuosa del paisaje, con algunos íconos como la Solana del Mar. No sé si ahora sigue todo ya, fíjate. Sí, ahora sigue todo ya. Hace la Solana del Mar, la casa Bus, donde aplica el techo de cerámica armada del ingeniero uruguayo Eladio Dieste, su propia casa La Rinconada en la zona de Portezuelo, es decir, obras icónicas. Vienen arquitectos de todo el mundo a ver sus obras en Punta Ballena. Y no solo en Punta Ballena, sino que también, que yo quiero ir al pueblo de Soca, es a ver la iglesia Santa Susana, que fue encargada por Susana Soca. La madre de Susana Soca, en homenaje a su hija, ¿verdad?, fallecida muy pronto, encargó una capilla de una belleza absolutamente deslumbrante, que tengo muchas ganas de ir a Soca
a conocer personalmente esa capilla que es paredes y techos de vitrales de una belleza realmente increíble. Construye Montevideo, la actual Asociación de Despachantes de Aduanas de él, y tiene como característica que es un arquitecto racionalista, funcionalista, como su maestro Le Corbusier, pero es un arquitecto más cálido, que aplica la piedra, que aplica la madera. La huella de la vanguardia surrealista es muy importante en él, y es un arquitecto más alejado de esa concepción de la casa como máquina de vivir que había propuesto Le Corbusier. Y La Gallarda, que es su primera obra en Uruguay, es del año 45, estrenada en el 46, es un magnífico ejemplo realmente, un magnífico ejemplo. Se va en el 62, vuelve a Barcelona, Antonio Bonet, y cuando se reencuentra en España con Alberti, hasta que fallece en el 89, son amigos íntimos, mantienen una amistad indeleble. Y esta muchacha tan hermosa, ella Mandelo, nacida en Alemania, en Frankfurt, y en esta foto se ve, ella era de familia de fotógrafos, nació en 1907 en Frankfurt, y es el típico ejemplo de lo que se llamaba la nueva mujer en los años 20, con su sombrero, su melena cortita, su sombrero bien encasquetado, su gabardina. Era la mujer independiente que estudió en una época en que las mujeres tímidamente empezaban a ser profesionales, se convierte en fotógrafa profesional con el uso de la Leica, de la célebre Leica, viaja a Berlín, donde entra en contacto con la vanguardia berlinesa, con la Bauhaus, y aprende y aplica la fotografía todos los aportes que la vanguardia tenía para ofrecer. Y en el año 33 se va con su esposo Arno, se van a París a seguir nutriéndose de los aportes de la vanguardia. Estas son dos fotos célebres de ella. Torres García y Jules Supervielle, el poeta franco-uruguayo, que le sacó unos retratos que son los más conocidos de ambos, porque cuando llega en el año 41, huyendo de la persecución nazi en Francia, llegó a estar en un campo de concentración, en los Pirineos, llega con su esposo en el 41 y se convierte en la mujer que introdujo la fotografía de vanguardia en Uruguay, circunstancia que no es tan conocida. Seguimos. Estas son fotos de Jean Mandelo. La niña que ven allí es Aitana, en el frente de la Gallarda, al lado del panel de la amistad, y la pareja son Jean y su esposo Arno. Jean Mandelo, gran fotógrafa arquitectónica, es una de las grandes fotógrafas de la arquitectura en Uruguay. Vemos el Cineplaza a la izquierda, que justamente lo hizo el padre de Rafael Lorente, y luego vemos el Palacio de la Luz a la derecha, con fotos con un criterio un fuerte componente artístico. Son fotos con una mirada intencionalmente artística, ¿verdad? Seguimos bien. Acá está, esas son la renovación del Latepac en los años 20, la nueva arquitectura española durante los años 20 y 30. Seguimos. Acá está José Luis Sert, arquitecto renovador, el del medio es Bonet, y el que está a la derecha es Le Corbusier, donde se conocieron los dos. El pabellón de la República Española, la primera vivienda que hizo en Buenos Aires, en la calle Suipacha, que todavía está, más viviendas en la Argentina,
la gallarda. Ahora llegó la famosa gallarda en forma de L. En forma de L. Allí está, no sé si lo puedes señalar, en el medio, con la flechita, sí, en el medio de ahí está. Ahí donde yo estoy señalando con la flecha, se ve un poquitito. Ahí está el panel de la amistad que da origen al libro. Esta es la galería y más atrás está todo el fondo. Y pinos, todo poblado, más de 60 pinos marítimos que hoy quedan poquitos. Porque se han talado pinos en Punta del Este de una manera impresionante. Todos estos pinos que ustedes ven, quedan unos poquitos pinos ahora, nada más. Esto que ven acá es un garaje como preecológico que hizo Bonet, muy respetuoso del medio ambiente siempre, y que había una loma, no quiso cortar la loma en la casa, y aprovechó para hacer un garaje que nunca se usó porque Alberti nunca aprendió a manejar y María Teresa León tampoco aprendió a manejar, y que lo usaba Aitana para jugar con las amiguitas. Pero acá está, una fotografía de época con el garaje ecológico, preecológico de Anthony Bonet. Acá está Alberti, yo voy señalando con la flechita. Están en el frente de la Gallarda, que era un centro cultural realmente. Alberti, acá. Gesualdo, el gran psicopedagogo uruguayo, maestro de escuela. Aquí está Toño Salazar, dibujante vanguardista de El Salvador y gran amigo de Alberti. Acá está Alberto Ugalde, que es el que hizo la urbanización de Cantegril y que está dedicado a uno de los paneles del panel de la amistad. Y acá está María del Carmen Portela, esposa de Gesualdo, escultora argentina e íntima amiga de los Alberti en el Río de la Plata. Otra foto de la Gallarda, de la familia Alberti. Les cuento que Lorente, a quien todos llamamos Pali, me dijo que cuando entró a la Gallarda, a ver si se podía sacar la foto del famoso panel que estaba adentro, que al final era una amiga de él, la dueña de la Gallarda, que había sido compañeros del colegio francés, increíble, le permitió tomar todas las fotos. Ese sillón Berger todavía se conserva dentro de la Gallarda, donde está sentada María Teresa con Aitana. Ahí está, ahora lo voy a señalar, acá está Alberti, en el medio está Cándido Portinari, el pintor brasileño, que vino a pintar el mural que está al fondo, Mujer con Pez, que fue posteriormente extraído de la pared, ya no está más en la Gallarda, y ahora lo tiene un coleccionista privado en Brasil. Pero había un hermosísimo mural de Portinari en una de las paredes de la Gallarda. Esta es María Teresa, por supuesto. Esta es la Gallarda hoy. ¿Ven cómo se nota la falta de pinos? Esta es una foto del año 2019. La casa está exactamente igual, afortunadamente no le tocaron nada. Pero los pinos sí, el garaje no está. No está. Yo a esta casa de afuera sí fui. Acá, ¿ven esto que es verde aquí? Acá estaba el panel de la amistad. Y se pensaba que lo habían pintado por arriba. Hasta que en el 2013 un amigo de Aitana entró y se lo encontró en una de las paredes de la vivienda. Y bueno, ahí Aitana me avisó a mí que el mural estaba adentro, el panel de la amistad estaba adentro. Fue el coautor del libro después a ver si los dueños le dejaban sacar fotos y resulta que era compañerita de escuela de él, increíble, cosas muy uruguayas. Era amiguita de la escuela. Hola Pali, ¿cómo estás? Le dijo. No podía creer, por supuesto que le dejó tomar todas las fotos que quisiera del panel, todo perfecto, pero sería una casualidad enorme, ¿no?
Acá hay más vistas de la Gallarda de ahora, fíjese la vigencia de la arquitectura de Bonet. Esa es toda la galería, toda la galería. Todas fotos actuales. No parece una casa que tiene prácticamente 70 años, ¿no? Parece una casa absolutamente de ayer. Ahí está. Este es el prologuista del libro, Juan Manuel Bonet, especialistas en las vanguardias hispanoamericanas, con un Barradas original que tiene su estudio. Y bueno, y allí ya aparece Aitana, una especialista en Mandelo, y no sé si, a ver, Lorente con la dueña, la señora que está en el extremo derecho, es Cristina Redondo, la dueña de la Gallarda, que es la que la ha preservado, la ha cuidado, y que podemos apreciarla tal como era hace tantos años. Bueno, creo que por allí más o menos ya hemos llegado, y no quiero sacarles todo toda la expectativa del libro, ¿verdad? Cada capítulo tiene una introducción y luego 10 capítulos. Cada capítulo está dedicado a uno de cada uno de los paneles. Cada panel del panel de la amistad tiene un capítulo dedicado especialmente con información a los poetas y a los artistas que son homenajeados. Y les quiero, para terminar, antes de terminar, les quiero leer un poema precioso que escribió Alberti en Uruguay, en Punta del Este, que se llama Pinares del Uruguay, y que tiene mucho de romance, muy nostálgico, revela cariño por Uruguay, cómo encontró cobijo, confianza en Uruguay y paralelamente todo lo que extrañaba a su tierra natal. Pinares del Uruguay. Pinares del Uruguay, pinos que me conocéis, y vais sabiendo de mí lo que por mí no sabéis. Pinar, te quiero y te digo que habrá un pinar en España que siempre hablará conmigo. De pronto, inocentemente, es bueno hablar a los pinos como habla toda la gente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ari. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Con mucho gusto. Con mucho gusto, el que quiera preguntarme si está a mi alcance, con muchísimo gusto, lo que quieran preguntar. Sí. ¿Puede relatar cuáles fueron las circunstancias del exilio de Bonet? O sea, desde que estaba con Le Corbusier hasta que llega a Buenos Aires. Bueno, lo que pasa es que Bonet, el estallido de la guerra, él se va 2 meses antes que estalle la guerra civil. La guerra civil estalla el 18 de julio del 36. Creo que en junio se fue, porque lo llamó Le Corbusier, recién recibido, tenían ese convenio de que iba a trabajar en el estudio de Le Corbusier en París. Y se va. Y estalla la guerra, y él sigue trabajando, trabaja en el pabellón de la República Española en el año 37, trabaja ayudando a Le Corbusier, y España estaba en llamas cuando él está en París. Entonces decide emigrar directamente porque sabía que si volvía a España fácilmente hubiera sido fusilado, ¿verdad? Y se va a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque 2 compañeros del estudio de Le Corbusier eran argentinos, que son con los que hace la famosa silla BKF. Y bueno, ese es el motivo. Los amigos argentinos del estudio de Le Corbusier le convencen que se vaya con ellos a Argentina, y ahí es que fundan el Grupo Austral de Arquitectos, que es un grupo de vanguardia en la arquitectura española. En la arquitectura argentina, perdón. Yo tengo un Bonet en casa.
¿Quiénes son los otros autores del Bonet? De Sillón es BKF, la B es de Bonet, la K, la H es de Ardoy, y la K de Kutchner, creo que es el Lo otro. voy a ver en un libro que tengo acá. Creo que es Kutchner, Bonet, Kutchner y Ardoy. Sí, Kutchner. Son los tres, los dos argentinos son los otros dos, ¿verdad? Que lo convencen de que se vaya, a Argentina, que va a tener un lugar donde desarrollarse como arquitecto, y bueno, y es por eso que llega a Argentina, y como tantos que llega contratado acá por una empresa argentina, trabajan en Punta Ballena. Y cuando vino ya era amigo de Alberti, ¿verdad? Se habían hecho amigos allá en Buenos Aires y le encargan, aparte le cobran muy poco por los planos de la Gallarda, porque los Alberti nunca tuvieron una situación desahogada en Buenos Aires. Era una situación, digo, correcta y punto. Y bueno, con lo que ellos habían trabajado en el guión de unas películas argentinas y con el producto del pago por los guiones de esas películas, incluso una actriz le presta para que pueda comprar el terreno, una actriz muy famosa argentina, Delia Garcés, que era pro-republicana. Le presta el dinero, compran el lote allí en el Categril y le piden al amigo Bonet que les haga el diseño. Y allá en Buenos Aires, Bonet les hace el diseño, lo discuten, lo hablan con todos y al final les pregunta a Bonet, bueno, ¿qué nombre le quieren poner? Y Alberti acostumbraba a ponerle el nombre de sus obras a las casas donde vivió. El Alba de la Lelí, la Arboleda Perdida, y la Gallarda es una obra de teatro de Alberti. Entonces le pusieron el nombre La Gallarda. Y así fue inaugurada oficialmente en el año 46. Bueno, me contestaste dos preguntas que tenía. Una era el nombre de la Gallarda, por qué se llamaba la Gallarda, y otro que había pasado con el mural de Portinari, porque realmente es un... bueno. Describen todo cómo fue esa participación sí. de Portinari y no sabemos qué pasó con el Claro, mural. claro. Yo no sabía que eso se hacía, porque cuando el arquitecto me dijo que el mural de mujer con niño y con pez, que es una belleza, lo había pintado, pero en determinado momento la familia decide venderlo. Y yo le pregunté al arquitecto, ¿vender un mural pintado en la pared? Sí, dice, hay una técnica que no sé cómo es que se hace, pero se pone una tela y se traspasa absolutamente los colores y queda como un cuadro de Caballete, digamos. Yo desconocía que existía esa técnica que se pasaba un mural pintado sobre una pared pero sí, existe la técnica. Es más, hizo un mural que es una belleza, que aparece en el libro, que se llama Floresta, para la casa del argentino que es el fundador de Categril, Lisman, Ernesto Lisman. Y ese hermosísimo mural llamado Floresta, que es célebre entre los cuadros de Portinari, también lo extrajeron de la pared y lo tiene un coleccionista particular en Brasil. Lo mismo que el mural de la Gallarda. Lo comprarán. Lo compran. De esa manera lo compran. Lo compran y lo compran a mucho. Incluso el hijo de Portinari se lamenta, ¿no? João Cándido, que es el que creo que más de 70,
como el 80% de la obra de Portinari en colecciones privadas. No fue comprada en su momento. Y ese pintor es el pintor del siglo XX, y él se lamenta que propiedad del Estado brasileño no hay gran cosa. Dependen de que los particulares les presten los cuadros para... Las políticas de Estado tan importantes. Sí, las políticas de Estado. De comprar obras. No hubo política de Estado con respecto a... Es que Portinari tenía muchos problemas de relacionamiento con el gobierno brasileño. Pertenecía al Partido Comunista, incluso estuvo exiliado en Uruguay por problemas políticos, y su relación era muy tirante con los gobiernos brasileños. Y bueno, lamentablemente tuvimos en Punta del Este 2 Portinaris que ya no los tenemos. El yelmo de Mambrino de Suárez es el mismo yelmo de Mambrino que está acá en la calle Canelones. Ah, capaz que hay algún pariente. El yelmo de Mambrino que aparece allí es una librería cuyo dueño, uno de cuyos dueños fue el fotógrafo exiliado José Pepe, le decían, Suárez, ahí está, que es autor de famosas fotos de Alberti en la playa que aparecen ahí, José Suárez, y que era un centro cultural en la época que los Alberti estaban en Punta del Este. Un centro cultural importante, se vendían libros, pero también había exposiciones de arte, y era un foco republicano en Uruguay, en Punta del Este. ¿Y vos me decís ahora que hay una librería lleno de Mambrino? En la calle Canelones. Y muy activos en internet Muy también. activos. En la web, Estaría en bueno Facebook. saber si tienen algo que ver con el fotógrafo español, que O si han tomado el nombre, capaz. o si han tomado el nombre. Yo creo que son exalumnos del IPA estos de esta librería, así que podemos averiguar. Podemos Estos de la calle averiguar Canelones. si tienen algo que ver con el fotógrafo José Suárez, que estuvo exiliado acá hasta el año 59. Que ya no existe más en Punta del Este el edificio. Porque, digo, queda cerca del puerto, un lugar excelente, y esos terrenos, cuando hay una casa un poco antigua como era esa, muy fácilmente desaparecen para los grandes proyectos inmobiliarios, ¿no? Nada que veamos todos los días. Sí, lamentablemente ya no está. Mambrino era el perro del fotógrafo. Al perro le había puesto Mambrino. Y la librería, un poco por Don Quijote y otro poco, y al perro por Don Quijote, era una unión, porque él se sacaba fotos en la entrada con el perro Mambrino, ¿verdad? El nombre del perro de Anet, de la amiga de Aitana, que se llamaba Sufijo. Sufijo se llamaba. Sí, Sufijo es un nombre muy raro para un perro. Sí, muy gramatical, ¿no? Sufijo, prefijo. Está nombrando ella Anet. ¿Quién es? La hija del urbanizador de Cantegril, el arquitecto Ugalde, Alberto Ugalde, que yo se los mostré en la foto, muy amigo de los Alberti, que es el autor de la azotea de Aedo, el arquitecto, autor de la azotea de Aedo, y es el que hizo la urbanización actual de Cantegril, contratado por Lisman, ¿verdad? Y que se vino a vivir a Punta del Este con su esposa y sus 2 hijos. Y el perrito se llamaba Sufijo, que es un nombre rarísimo y lindo. Es un nombre lindo. Sí. Cuando habló de la obra arquitectónica de Bonet, creo que mencionó a Dieste, pero no... ¿A quién? A Dieste, Eladio Dieste, sí. ¿Qué relación? Claro, porque Bonet se puso en contacto
con Eladio Dieste, el ingeniero, y Dieste fue el creador de la bóveda prearmada de cerámica para los techos. Y el arquitecto Bonet la utilizó, esa creación de Dieste, la utilizó en el techo de una de las viviendas que hizo en Punta Ballena. ¿Existe esa? Sí, existe. Esa es la Casa Bus, existe, sí. Está, no sé si es patrimonio histórico, seguramente tengo la idea de que existe, ojalá que exista, ¿verdad? Porque es una innovación absoluta en Uruguay. Habría que ver, digo, yo he visto fotos de época. La Rinconada existe, que era la casa del propio Bonet en Portezuelo, existe. La Gallarda existe. La Solana del Mar, que es la más emblemática, existe, pero la reformaron y le hicieron como un sobrepiso que es como un cubo enorme. Los arquitectos se quieren morir porque la deformaron toda, no respetaron, y funcionó como hotel. Pero la verdad que venían de todo el mundo a ver esa obra, porque es considerada la más importante de Bonet en América, por la unión de paisaje y de arquitectura. En la primitiva Solana del Mar casi no te das cuenta dónde termina la playa, dónde empieza. Es como una fusión entre naturaleza y arquitectura, que es uno de los grandes postulados de Bonet. Que la naturaleza, que la arquitectura no devore a la naturaleza, como podemos ver en algunos edificios monstruosos, que la naturaleza queda absolutamente subordinada. Bonet proponía la fusión entre naturaleza y arquitectura, una integración armónica entre las dos. Bueno, pero con ese copete que le hicieron, que es como un cubo, se fue la integración entre la naturaleza. Y bueno, y hubo cartas de arquitectos de todo el mundo pidiendo por favor que no la tocaran, que había que reciclarla, pero que había que dejarla. Venían estudiantes de todo el mundo a estudiarla, pero no se logró. Y bueno, y allí está, y ahora da lástima ver eso, que no tiene nada que ver, porque el otro era como una continuación de la playa. Era muy increíble lo que había logrado, y ahora aparece ese cubo arriba, ¿no? Quizá, Alicia, que para todo el público, pero sobre todo para la gente más joven, quizás sea recomendable que de repente en el libro el documental de Pupila al Viento, que es el documental sobre el faro de Punta del Este con versos de Rafael Alberti recitados por él. No sé si María Teresa también interviene. Sí. Desde los años 40, o sea, para imaginarse lo que era Punta del Este, bueno, nosotros no habíamos nacido, pero tenemos alguna idea. Pero los más jóvenes, no sé si se pueden imaginar cómo podía ser Punta del Este en esa época. Y es un poco engolado, un poco de una poesía, un poco de antes, pero vale mucho la pena. Tiene algo vanguardista en las imágenes. Claro, y está en internet disponible, creo que en YouTube. Ustedes escriben Pupila al Viento, es un poema que Alberti escribió para un documental, docudrama porque en realidad es como un documental artístico sobre el faro de Punta del Este, el faro de de la Isla de Los, y dura 15 minutos y es obra de un italiano, Enrico Gras, y también de un uruguayo, creo que es Danilo Treyes, el uruguayo que compartió la dirección, y que es muy surrealista. Así que ustedes escriben, está la versión de Cinemateca, ganó un premio en el Festival de Venecia y es considerado el mejor documental artístico de Uruguay.
Blanco y negro, por supuesto. Bueno, Blanco y negro, sí. Imagínense, lo mejor. No, ese blanco y negro del año 49. Y detrás están los versos de Alberti que van ilustrando las olas, el mar, el viento que mueve las olas, las gaviotas, que forma parte de poemas de Punta del Este, Pupila al Viento, precisamente. Así que cuando lo quieran ver, unos 15 minutos dura más o menos. Es muy surrealista eso. Bueno, realmente nos ha dado Alicia un panorama de las historias en torno a la Gallarda. Sí, perdón, sí, adelante. No, yo creo que cabe felicitarlas por el trabajo de investigación realizado, ¿no?, por este equipo, ¿no? Y el mismo viene a llenar un vacío que, por lo menos en mi caso, de ignorancia que teníamos desde los años 60, que pudimos circular por la Facultad de Arquitectura, donde algunas obras como estudiantes y algunos docentes especializados en historiografía de la facultad ya nos preocupaban, que era la ubicación de algunas obras que no correspondían con el canon académico que circulaba en la facultad, ¿verdad?, que tenía que ver en referencia a eso que tú decías hoy, la influencia de Le Corbusier, la influencia de la Bauhaus, la influencia de los holandeses, etcétera, etcétera. Sí. Esa arquitectura racionalista, blanca, de grande vidriado, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y nosotros, o por lo menos no, yo personalmente no estaba incluido en ello, pero hubo un equipo de jóvenes estudiantes que tenía, hacia los 60, armó un grupo que se llamaba el Grupo Sol, donde estaba Pali Lorente. Pali Lorente, ese grupo de estudiantes, apoyado por algunos arquitectos jóvenes, empezó a trabajar sobre esa obra arquitectónica que no cuajaba o no integraba con ese canon académico, y que de alguna manera también era desmonetizada por ese mismo lenguaje racionalista, entre los cuales la obra estaba la obra de Bonet y Solana del Mar. Pero en ese momento en la facultad y en ese grupo también, todo el mundo hablaba de Bonet y se hablaba entre estos jóvenes de la integración de esta obra de Bonet en el paisaje de Solana del Mar y la playa, etcétera, etcétera. Pero nunca no teníamos el contexto histórico, social que rodeaba esta obra, y por lo tanto a veces había una apreciación solamente formalista de la obra de Bonet. Lógicamente. Yo creo que este trabajo es un ejemplo de una integración de distintas disciplinas, incluso incluida la historia de la arquitectura, sobre cómo ejemplos de una arquitectura o de varias arquitecturas o de la obra de un arquitecto tiene que ver con un contexto más amplio que el formalismo que todos entendemos o de la forma que nosotros entendemos. Exactamente. Yo no sé ahora qué hace el Departamento de Historia de la Facultad de Arquitectura y el Departamento de Teoría, que creo que ya hoy se llama Teoría e Historia de la Arquitectura. No sé si ha trabajado este tema de Punta del Este, pero el tema también del entorno histórico que rodea Punta del Este, y por ende Solana del Mar y la parte esta de balnearia, creo que merece una mirada muy afinada e integral de por qué se desarrolló este balneario, más allá del glamour que tiene hoy. Sí. Y este balneario, tú hiciste referencias a Lippmann, o tú, a Lippmann, se forma en los 50, y en este balneario empieza a consolidarse un tipo de arquitectura
normalizada, que es la arquitectura de chalet. Sí, exactamente. Entonces hay que, no sé, yo pensaba, la arquitectura de Bonet, lo que Bonet realiza en Solana del Mar, su casa y la Rayana, sale un poco de este molde de la arquitectura del chalet, la típica arquitectura del chalet. Sí. Que más allá de que hubo algunos muy buenos ejemplos, y hay un trabajo de dibujos de Pierre Fosset que está editado, anda por ahí el trabajo, donde muestra este tipo de tipología. Pero digo, lo de la de Bonet no se integraba totalmente a este tipo de tipología. Bueno, ahí hay todo un entorno con los urbanistas que trabajan ahí, con Ugalde, etc. Sí. Y bueno, yo por ejemplo ahora me doy cuenta de que fue Alberdi y cuál fue la actividad social y artística que Alberdi y el entorno que Alberdi creó se desarrolló allí. Y creo que este libro llena muy bien las expectativas de llenar este hueco de información que algunos tenemos, no sé cuántos no lo tendrán. Creo Sí, que sí. Mari Lorente Sí, esto no lo tiene, se trabajó por este tema, no ¿verdad? está tan tratado, Pero, es verdad. claro. Es verdad. Entonces sí. yo creo que cabe felicitarlos y además Muchas gracias. para mí es un ejemplo de la integración de las disciplinas Sí, en una investigación en Sí. función de sí. despertar un mayor conocimiento, ¿verdad? Sí, sí. Incluso Bonet era tan respetuoso del paisaje en la zona de Punta Ballena que personalmente controlaba el talado de cada árbol para que sin que se pudiera ver la costa marítima, pero solamente como una especie de canal visual, cuidando estrictamente que no se talara un pino de más. En una época en que la ecología no tenía la impronta y la fuerza que tiene hoy, ¿verdad? Estamos hablando del año 45. El respeto extremo a la naturaleza. Incluso hizo unos puentecitos de madera para pasar de un lado al otro del parque. Cuando no circulaban autos por debajo. Claro, y todos pintados y decorados por él. Sí, Era un cuidado extremo que daba el paisaje. No sé si queda alguno todavía, algún puente de eso. Creo que sí, porque hay un grupo de arquitectas o de diseñadoras que está haciendo un estudio de los puentes de madera que construyó Bonet en la zona de Punta Ballena. Claro, hay que alegrarse. Sí, Claro. la verdad que sí. Sí. Sí, son paisajistas. Sí, Sí, exactamente. sí. Porque Bonet tenía una visión integral de la arquitectura. Era la arquitectura, pero además era el paisajismo, el urbanismo, el diseño de muebles. El propio Bonet diseñó muebles para la Solana del Mar para que estuvieran en total armonía con la propuesta arquitectónica. Diseño de lámparas, diseño de sillones, un poco el legado de la Bauhaus, ¿no? Sí. Es el legado de la Bauhaus. Y lo aplicó acá en Uruguay. Y ahora la Facultad de Arquitectura le está prestando mayor atención porque a nuestras charlas con Pali Lorente ha venido el actual director de la Cátedra de Historia de la Arquitectura que se llama Jorge Nudelman, y está muy atento, ha comprado ejemplares del libro, los ha llevado a Europa para distribuir en Europa, está muy interesado en el tema, lo que nos da una alegría, ¿no? Que la facultad se haya involucrado con este tema que no tiene tanta proyección como podría tener, ¿verdad? Pero hay como una movida bastante fuerte en este momento.
Bueno, Aclarémosle al público virtual que quien habló recién es el arquitecto Carlos Altesor, a quien le tendremos que pedir una conferencia sobre arquitectura en la fundación. Soy sordo de oído. Diseña una casa en la playa. Y yo, hablando de arquitectura, Te apoyo, Luis, te apoyo. el arquitecto Altesor. Bueno, hice lo mejor que pude para hablar de Bonet y de la arquitectura, porque eso se encarga Pali Lorente. Todo lo que hice lo mejor que pude. y fue lo mejor. Muy bien. Porque la verdad que no es muy fuerte, ¿verdad? La arquitectura. He aprendido, en todo este tiempo he aprendido, he tenido que hacer cursos intensivos de Le Corbusier, de Alvar Aalto, que también lo conoció en el Congreso de Atenas, de Latepac español, pero la verdad que he hecho cursos intensivos de arquitectura porque y ahora digo que tengo que exponer, pero bueno, si el arquitecto dio el visto bueno, me quedo tranquila. Me quedo tranquila. Creo que lo que decía el Tesoro es una cosa que está muy visible en este libro, que es esa conjunción de disciplinas, Sí. pero de una manera no ajena, no distante. Es una conjunción de disciplinas con una gran calidez, Sí. que lo da no solamente la ilustración, que a mí me parece que es, como bien dijiste, es un libro de arte. Está concebido como libro de arte. Es un objeto de arte este libro, sino que además se nota la calidez de los autores. Es decir, hay un gran compromiso afectivo de los autores realizando este libro y eso se nota. Además de que es indiscutible esa erudición y esa investigación profunda del libro. Sí. Así que realmente muchas gracias por Gracias venir a todos. ustedes. Muchas gracias por Gracias haber a la audiencia venido. de YouTube. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Alicia. Gracias. Y hasta la próxima.